La historia de Noé. Esta historia está en la Biblia, en el libro de Génesis, capítulo 6 en adelante, y cuenta cómo Dios se enojó con los seres humanos al ver que los hijos de Dios eligieron mujeres de los hijos de los hombres. Había una división aquí, ya que los hijos de Dios obedecían la palabra de Dios y los hijos de los hombres hacían tal cual le parecía y en contra de los principios de Dios. Al Dios ver que sus hijos se corrompieron eligiendo las mujeres que tenían otros dioses, se enojó Dios y se arrepintió de haber creado al hombre y decidió destruir el mundo con un diluvio. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. La tierra estaba llena de violencia y los pensamientos de los hombres eran solamente de continuo al mal. Entonces Dios habló con Noé y le dijo que construyera un arca para él y su familia y todos los animales, una pareja de cada especie. Dios le dio instrucciones a Noé para que construyera el arca y cómo la iba a construir. Noé duró años predicándole a los pobladores de la tierra. Mientras construía el arca, muchos se burlaban, pues nunca había llovido sobre la faz de la tierra. Y era prácticamente imposible creer para los hombres que podía caer lluvia del cielo. Cuando Noé terminó de hacer el arca, Dios le dijo que entrara en el arca. En el libro de Génesis, capítulo 7, versículo 1, dice lo siguiente. Dijo luego Jehová a Noé, entra, tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra. Mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar la especie viva sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. Dios amaba a Noé y le contaba los planes que tenía sobre el mundo. En el capítulo 7 de Génesis dice que Dios mandó entrar a Noé en el arca, pero después de 7 días que él estuviera dentro del arca, es que iba a empezar a llover. Quizá Dios permitió eso para probar la fe de Noé. 7 días dentro de un arca, sin caer ni media gota de agua, sin haber agua alrededor, dentro de un barco con todos esos animales. Sin embargo, Noé obedeció la palabra de Dios, y mientras los moradores de aquel entonces se burlaban de Noé porque estaba dentro del arca, sin haber lluvia junto a toda su familia, Noé permaneció firme en su deseo de obedecer la voluntad de Jehová. Cuando los hombres vieron que caía lluvia del cielo, entonces empezaron a gritar y a tocarle la puerta del arca a Noé. Noé, sálvanos, Noé, sálvanos. Pero ya era demasiado tarde, porque el ángel de Jehová, él mismo, fue que cerró la puerta cuando entró Noé y toda su familia dentro del arca. Y la evidencia de que fue el mismo Dios que le cerró la puerta a Noé en el arca está en el capítulo 7 de Génesis, versículo 16, y dice lo siguiente. Y los que vinieron
macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios. Y Jehová le cerró la puerta. Y sigue diciendo, el verso 17. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. Aún los moradores, viendo que los animales, los cuales no tienen raciocinio, obedecieron a la voz de Dios, entrando de par en par y de 7 en 7 dentro del arca, los hombres no se conmovieron al ver este milagro. ¿Quién sabe de cuántas partes del mundo llegaron todos esos animales? ¿Y cuántas aves agrupadas frente a ese arca? 7 aves de cada especie. Tantas aves que hay en el mundo. No entendieron el milagro que Dios estaba haciendo. Dios le estaba dando una oportunidad, pero ellos la desaprovecharon. Cuando Noé entró en el arca, tenía 600 años y entró en el mes segundo a los 17 días del mes. Y aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En este mismo día entraron Noé, Sem, Cam y Jafet, quienes eran los hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de los hijos de Noé. En total, 7 personas en el arca. Dios mandó a Noé que acumulara muchos alimentos para que pudieran sobrevivir los animales y también su familia. Y así lo hizo Noé, obedeciendo la palabra de Dios. Y dice la Biblia que todo ser viviente que tenía espíritu de vida pereció en la tierra por causa de las aguas del diluvio. Y en el capítulo 7 del libro de Génesis, versículo 24, dice lo siguiente: y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Esto quiere decir que no solamente fueron 40 días y 40 noches que llovió sobre la faz de la tierra, sino que fueron 150 días. Y en el libro de Génesis, capítulo 8, versículo 1, dice: y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas, y se cerraron las fuentes del abismo, y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. La lluvia fue detenida por mandato de Dios. Cuando empezó el diluvio, Noé tenía 600 años. En el libro de Génesis, capítulo 7, versículo 6, dice lo siguiente: era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Sin embargo, cuando salió Noé del arca que terminó el diluvio, Noé tenía 601 años, es decir, duró un año completo lloviendo sobre la tierra. En el capítulo 8 del libro de Génesis, versículo 13, dice: y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra.
Y quitó Noé la cubierta del arca, y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Noé, su mujer y sus hijos obedecieron a Dios, por eso alcanzaron misericordia y pudieron sobrevivir a las grandes lluvias del diluvio. Entonces, pasado el diluvio, Noé y su familia salieron del arca, y los bendijo Dios, y le dijo que llenaran la tierra y que podían ser dueños de todo lo que se mueve sobre la tierra. En ese entonces, las personas tenían toda libertad de comer carnes, cosa que no era mandato de Dios en el principio en la creación. Porque en el principio Dios le dijo al hombre que todo árbol y toda planta era para comer, y a los animales toda planta verde le era para comer. Es decir, no existía todavía la cadena alimenticia. Pero cuando Noé salió del arca con su familia, en el capítulo 9 de Génesis, versículo 3, dice lo siguiente: todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes. Os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. Entonces, ahí empezaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de toda la tierra. Entonces Dios estableció un pacto con Noé y sus descendientes y todo ser viviente que habite en la tierra. Y ese pacto que Dios concilió con Noé fue no volver a destruir la tierra otra vez con un diluvio. Y colocó Dios un arco en las nubes de colores. Y ese arco era señal de su pacto. Así cada vez que llovía, Dios se iba a acordar de aquel pacto que hizo con la humanidad, para no destruir todo ser viviente otra vez con las lluvias. Y así fue como aconteció el diluvio, donde toda carne sobre la faz de la tierra perdió su existencia. Esta historia está en el libro de Génesis, capítulo 6 en adelante. La Biblia no solo es la palabra de Dios, es un libro que nos puede deleitar y enseñar.